Buenos días, familia. Qué bendición estar con ustedes una vez más y poder llevarles un mensaje, una exhortación, algo de parte de Dios para ustedes y poder entrar en sus corazones, poder entrar en sus vidas, poder abrir su mente, poder abrir especialmente su corazón con la palabra de Dios. Con ese mensaje de Dios maravilloso, oportuno, sano, bueno, que puede curar nuestras heridas, puede sanar nuestras almas. En esta oportunidad quiero hablar de un personaje que casi todos y la mayoría conoce en el mundo religioso, y es acerca de Jonás. Pero vamos a centrarnos especialmente en una parte de la historia de Jonás. Y de esa pequeña parte vamos a aplicarla a nuestras vidas. Dice la Escritura, allá en Jonás el capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección contraria a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dice el versículo 5. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes a averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y él dijo: Yo soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba endureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y él dijo: Tómeme y lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Les respondió: Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a la tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos y no lo consiguieron, entonces clamaron al Señor: Oh Señor, tú haces lo que quieres. No hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. ¿Qué podemos aprender de esta pequeña historia, queridos amigos? ¿Cómo nos podemos penetrar y llegar al fondo, no de la historia de Jonás, porque ya todos la conocemos,
sino al fondo de nuestras situaciones en las que estamos viviendo diariamente. Si podemos mirar, ¿sí? La vida es de compromisos y de responsabilidades. Si no hay compromisos, si no hay responsabilidades, la vida prácticamente del ser humano fracasa. Se vuelve mediocre y se estanca. La responsabilidad forma parte fundamental de los grandes hombres que triunfan. Y en esta ocasión miramos a un hombre que tenía un deber, tenía un mandato de parte de Dios, que vaya a cierta ciudad, la ciudad de Nínive, y que predique contra ella, que hable contra ella. Y lo que podemos mirar es que Jonás hace todo lo contrario. Huye de ese mandamiento, huye de esa responsabilidad y se va a otro lugar. Y al huir de esa responsabilidad, al huir de ese mandamiento, de ese mandato, lo que encontramos es que sucede algo turbio en la vida de Jonás. Y asimismo sucede en la vida de cada uno de nosotros. Hay un manual de vida para el hombre. Así como hay un manual de convivencia en los colegios, en las organizaciones humanas, en el mundo entero, también hay un manual de vida para cada uno de nosotros. Y ese manual de vida es la palabra de Dios. Hay mandatos. Hay mandamientos específicos para cada área de nuestras vidas. Como padres, como hijos, como hombres, como empresarios, como trabajadores. Hasta en la Escritura había leyes hasta para los esclavos y para los amos. Pero cada vez que el hombre hace a un lado los mandamientos de Dios, encontramos que en la vida del ser humano llegan las tormentas. Llegan esos mares bravos que quieren arruinarnos, que quieren aplacarnos, que nos destruyen y carcomen nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si muchas veces cuando olvidamos nuestras responsabilidades, sabemos de antemano que vendrán dificultades, que vendrán problemas. El hombre que no trabaja y que no provee para los suyos es un hombre que lleva miseria a su familia. Es un hombre que destruye la economía, la armonía y la mesa de los suyos. Encontramos a Jonás con un mandamiento específico: ve y predica a la ciudad de Nínive. Y que Jonás huye de esa responsabilidad. Y luego encontramos que no solo el barco en el que iba Jonás iba a ser destruido por culpa de él, sino que todas esas personas que iban en ese barco. La falta de madurez y de responsabilidad no solo destruye la vida de la persona irresponsable, sino también destruye la vida de todos aquellos que están en ese barco, en esa barca. No solo hay miseria en la vida y en el corazón del hombre o la mujer irresponsable, sino que también hay dolor y miseria en la vida de todos aquellos que lo rodean. Y lo más grave de esta situación, que a veces mientras los demás están clamando a Dios, buscando de Dios, buscando respuestas, este personaje, Jonás, se fue a descansar, se fue a dormir
se desentendió completamente de su responsabilidad y de la situación difícil que estaban pasando todos los tripulantes de este barco. Así es en la vida del ser humano. A veces la casa se está incendiando. A veces los problemas están llegando al tope de los vasos. Y sin embargo, los responsables están durmiendo. Los responsables de las dificultades se fresquean, frescos, tranquilos, dejando que los demás tal vez busquen ayuda. Y simplemente, cada uno de nosotros, cada uno de ellos, durmiendo. Mientras el peligro, mientras la casa se está quemando, siguen durmiendo. Lo más grave y lo más raro de todo esto es que cuando va el capitán y la gente empieza a indagar a Jonás y le dicen, bueno, ¿qué pasa? Mientras nosotros estamos implorando a Dios, ¿cuál y quién es tu Dios? ¿Cuál es ese Dios al que tú sirves? Y sin embargo dice, yo sirvo al Dios de los cielos. Simplemente le podríamos decir mentiroso. Yo temo al Dios de los cielos y de la tierra. Y le podríamos decir mentiroso. Porque si hubieras tenido temor, no hubiera venido esta calamidad, esta dificultad a todos nosotros. Mas sin embargo, cuando él confiesa su delito, su error, su pecado, ¿sí? Las personas del barco tratan de que esta persona, que Jonás, no se haga daño, porque él dice, bueno, tíreme al mar, y el mar se va a agitar. Y ellos trataron de no hacer eso, trataron de alivianar la barca, quitaron todo el peso que tenía de más y remaron, dice las Escrituras, para llegar a tierra firme. Quisieron preservar la vida de Jonás. Y esa es la triste realidad en muchos de los hogares, en muchas familias, en muchos hombres y mujeres. Después que fracasan en sus ideales, en sus familias, en sus trabajos, después de no admitir su responsabilidad, simplemente ¿en qué piensan? Que es mejor quitarse la vida. Esa es la solución para muchas personas, porque son cobardes. No cobardes en el sentido de la palabra, que tienen miedo a la vida, sino son cobardes en el sentido de la palabra, de no reconocer sus propios errores. Porque su corazón orgulloso está entenebrecido y prefiere tirarse al mar, ahogarse, quitarse la vida, antes de arrodillarse, antes de humillarse, antes de postrarse a Dios en primer lugar y antes de pedir perdón a aquellas personas que les ha fallado, que les ha faltado. Querido amigo, querida amiga, hermano, la vida no es fácil. El Señor Jesucristo dice que cada día trae su propio afán y que debemos vivir el día a día. Que debemos ser mansos y humildes, sencillos. Que debemos llenarnos del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza.
pero vivimos naufragando siempre en nuestras vidas. Siempre estamos a la deriva. Y siempre en esos momentos de pronto de angustia, si no estamos durmiendo, estamos clamando a Dios. Pero no es solo dormir o levantarse y clamar a Dios, sino es hacer un cambio en nuestras vidas. Empezar a construir de aquello que hemos destruido. Y empezar a hacer la voluntad de Dios, que es maravillosa y perfecta. No hay que huir de Dios en los momentos difíciles. En esos momentos más críticos en nuestras vidas. En esos momentos en que de pronto parece que fuéramos a fracasar. O simplemente nos sentimos indignos de estar delante de Dios. Es cuando más tenemos que buscar de Dios. Es cuando más tenemos que implorar a Dios. No echarnos al mar. No echarnos al precipicio. Hay una tormenta en nuestras vidas. Puede haber una tormenta en tu hogar. Y tú puedes ser el culpable de esa tormenta. Así que, amigo mío, en el amor de Dios, te pido esta mañana que recapacites, que reflexiones, que pongas sobre tu mesa todas las cartas de tu vida. Deja el orgullo, deja la vanagloria que para nada sirve. Transforma tu corazón. Sé obediente a la voz de Dios. Ama al Señor. Ámate a ti mismo. Y empieza a amar realmente a los que te rodean. Sé responsable en cada área de tus vidas. Y es hora y momento de madurar. Que Dios nos bendiga, querida familia, queridos amigos. Que el resto de la mañana, el resto del día, Dios los acompañe.